Muy buenos días y bienvenidos a este espacio para hablar de la educación en nuestro país. Escuela Abierta es un programa de rama magisterial que sale al aire en vivo todos los domingos de 9 a 10 de la mañana a través de Exitosa Radio. Bienvenidos acá, como saben quienes ya nos siguen, tratamos temas acerca de la educación pública y privada de nuestros chicos en primaria y en secundaria. Hoy vamos a hablar de varios temas diversos, como es nuestra costumbre, siempre ser variados, estar en la coyuntura, pero también tratar otros temas más de fondo. Vamos a empezar el programa precisamente con un tema de coyuntura a raíz del fallo de La Haya, del diferendo limítrofe marítimo entre Perú y Chile, y para en la ocasión hemos invitado al reconocido León Trachtenberg. Bueno, él es un reconocido pedagogo, maestro y especialista en educación. Él es miembro también de la Comisión de Sociedad Educadora del Consejo Nacional de Educación y nos convoca a conversar con él acerca precisamente de la forma en que este episodio de nuestra historia que estamos viviendo actualmente se debe trasladar a las aulas educativas de nuestros chicos en primaria y secundaria. Buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Cabina. ¿Qué tal? Buenos días, Claudia. ¿Qué tal? Bueno, leíamos un comunicado que había sacado precisamente, si me permite, me parece que es el Consejo de Educación, acerca de cómo es que se debe de, digamos, cuál debe ser la mirada que debe tener este momento histórico dentro del proceso de la educación. ¿Quién mejor que usted para que nos cuente cuál es esa mirada que se está planteando desde el Consejo de la Educación? Bueno, el ABC de la psicología te dice que las heridas del pasado, si no se procesan, puedes maquillarlas, pero van a perdurar por siempre. Lo mismo ocurre en este caso porque hay una herida muy marcada de 200 años en los peruanos con respecto al conflicto con Chile, en el cual el Perú perdió territorio y yo creo que también perdió dignidad por la experiencia de maltrato, ¿no? Y entonces hay que trabajar simultáneamente en dos frentes, creo yo. Uno, procesar el pasado, y no es sencillo. Y dos, mirar al futuro. Hasta ahora, la mirada al futuro ha venido principalmente de los inversionistas, los empresarios, que te dicen hay que hacer negocios, pues entonces claro, nos conviene estar bien chilenos y peruanos. Entonces no me sorprende para nada que la gente que quiere hacer negocios diga, oigan, no hagamos guerra, hagamos negocios, ¿no es cierto? Pero sí, creo que no hagamos guerra, hagamos la paz, sino hagamos negocios. Pero creo que eso no es suficiente. Hay que reconocer cuáles son esas heridas. Primero, ¿cómo construir confianza sobre la base de desconfianza? Hemos tenido 200 años de desconfianza, recriminaciones, atribuirle al otro todos los males de uno, etcétera. En segundo lugar, ¿cómo crear estereotipos positivos en sociedades que usualmente tienen estereotipos negativos del vecino? Para los chilenos, los peruanos están estereotipados negativamente y para los peruanos también. Los chilenos están estereotipados negativamente. En tercer lugar, Perú no solo perdió la guerra con Chile, ha perdido con territorios, digamos, y guerras con Ecuador, con Colombia, con Brasil. Chile es uno más de ese conjunto de situaciones en las que Perú ha perdido territorio como consecuencia de la incapacidad de sus gobernantes, sus fuerzas armadas, los negociantes, traiciones, corrupción. Sin embargo, con Chile es con quien más animadversión ha habido de los... Sí, efectivamente, porque, digamos, la situación fue explícitamente de una guerra y una ocupación. En cambio, con Brasil y Colombia, claro, el tema fue distinto, y Ecuador siempre fue considerado como una especie de problema menor, ¿no es cierto?, en comparación a Chile. En cuarto lugar, Perú y Chile no saben lo que es la reconciliación con su propio pasado. ¿Cómo se van a reconciliar con el pasado los vecinos? Es decir,
La huella que ha dejado Pinochet en Chile todavía sangra, y la huella que ha dejado Sendero y el terrorismo interno en el Perú también sangra. No podemos ni siquiera ponernos de acuerdo qué ponemos en un texto escolar para aludir a la década del 80 y 90. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en qué poner con respecto a nuestras relaciones con Chile? Por eso le iba a interrumpir hace unos segundos para preguntarle si no estamos siendo demasiado optimistas, que ojalá, ¿no? Todo lo que usted dice debería cumplirse, y debería ser un hito que precisamente comience a cerrar esas heridas, ¿no? A nivel, sobre todo, de las generaciones que nos siguen a nosotros, ¿no? Porque nosotros, o sea, mientras más cercano hayamos estado a el conflicto y a la humillación, etcétera, y tengamos personas más cercanas a nosotros, será siempre más difícil, pero las nuevas generaciones tienen esta oportunidad. Desde las aulas, precisamente, es un lugar ideal, ¿no? Desde donde destacar todo esto. Pero digo, no estamos siendo demasiado optimistas. Esto realmente puede, ¿usted cree, por sí solo considerarse y consistir en ese hito que permita ese cambio de ese giro de tuerca? Sí, yo sí creo que hay un sobreoptimismo. Hoy día leí en la mañana algo que puedo usar como analogía. Un finlandés decía con respecto a las reformas educativas: señores, hacer que nazca un bebé toma 9 meses. Formar un ingeniero toma 30 años. No hay balas de plata. No hay cortes de camino que hagan que un bebé nazca en un día. O que un ingeniero se forme en una semana. La analogía la planteo ¿por qué? Porque si de verdad queremos digerir, procesar, entender, formar una nueva generación de peruanos que entiendan y chilenos que entiendan las cosas de otra manera, obviamente no va a ser resultado de una semana de vacilones. Lo primero que tenemos que aceptar es que va a ser un proceso, y un proceso largo. Así es. Pero poner primero los hitos conceptuales, ¿no? De lo que va a significar esto. Y yo creo que los hitos tienen que ver con varios asuntos de naturaleza educativa y no educativa. El primero, yo creo que Perú y Chile debieran embarcarse en un megaproyecto conjunto, 50-50, digamos, donde peruanos y chilenos estén apostando juntos por algo que les interese en el futuro. No sé si hacer una universidad binacional en Tacna, de altísimo nivel, con sucursales en Tacna y Arica, puede ser igual que la Universidad de las Indias Occidentales del Caribe, que tiene sedes en los 11 países del Caribe. Que sea una universidad de esas líderes del mundo en algunos temas como la pesca, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo podría ser movilizar las comunidades de chilenos en Perú y peruanos en Chile para tareas de bienestar social. O sea, estoy imaginando, por ejemplo, unidades de Cruz Roja y bomberos, digamos, peruano-chilenos en ambos países. O medioambiental también. Ese tipo de cosas. En tercer lugar, creo que cuando se enseña historia, no hay que enseñar la historia de la guerra. ¿Ya? Yo creo que hay que enseñar la historia de América Latina, la región, Sudamérica, el desarrollo de Chile y Perú. Y la guerra es un elemento dentro de un contexto específico, en un momento histórico determinado, pero no es que la historia de Perú-Chile es la historia de la guerra de Perú con Entonces, Chile. Si le entiendo, usted propone que el episodio de la guerra no se enseñe como un capítulo de enorme preponderancia en las relaciones entre Chile y Perú. Que se contextualice y que se enseñen los dos puntos de vista en el conflicto. ¿A qué me refiero? Los textos de historia del Perú han sido escritos de acuerdo a la versión oficial del Perú, y los textos de Chile han sido escritos por la versión oficial de Chile. En ambos casos triunfalistas, en ambos casos yo estoy bien, el otro está mal, ¿no es cierto? Y en el caso de Chile exacerbando una vanidad, y en el caso de Perú un sentimiento de derrota. Desde esa perspectiva va a ser bien difícil que el estudio de la historia hoy en día sea distinto si es que se sigue enseñando como se ha enseñado antes. Entonces pero hay que romper un paradigma bien duro, ¿no? De tradición de mucho tiempo. ¿Cómo se hace para escribir
Bueno, han habido, por ejemplo, intentos de peruanos y chilenos intelectuales, historiadores, de escribir juntos la historia uno último, creo, hace poco, ¿no? De Aljovín y otros más. Donde se han puesto chilenos y peruanos no a negar los hechos históricos evidentes de ambos lados, sino tratar de contextualizarlo y tratar de colocar todo el tiempo las miradas de ambos lados para que se entienda que el conflicto no es un conflicto unilateral, no es un tema que solamente hay uno bueno y el otro malo, sino que hay una confluencia de fuerzas, de situaciones, de personajes que crean el estallido de esta guerra, generan el resultado que generó. Pero yo creo que en la medida de que uno puede mirar distintos lados en el conflicto, uno puede comprender mejor. Ahora, ¿quién es el enemigo de todo esto? Pero disculpe, ¿hay experiencias a nivel mundial de ese tipo de acercamiento a la historia de las guerras? Hay experiencias en los dos sentidos, positivo y negativo. En el sentido positivo, la de Europa de posguerra. Cómo Alemania, Francia, Europa procesaron la posguerra y sin quitarle la importancia al nazismo y a toda esa época tan negra de la historia, digamos, se tomaron el trabajo de mirar su pasado, reconocer los errores, las heridas de cada uno y construir o intentar construir un futuro compartido que tenía dimensiones económicas, comerciales y demás. Ahí empezó la Comunidad Europea, en realidad. Claro. La experiencia en contrario es la de Israel con los vecinos. Cada vez que hay un acercamiento en el proceso de paz entre Israel y los vecinos, hay los que bombardean el proceso y lo impiden y lo obstaculizan y hacen que no se pueda avanzar. Entonces están los dos ejemplos de cómo trabajando con inteligencia puedes, digamos, no digo voltear la página, sino digerirlo y aprender para el futuro. Pero eso es algo que tendría que partir del Ministerio de Educación. Lo que pasa es que la mayor parte de la educación ocurre fuera de las aulas escolares. O sea, una declaración de un expresidente, de un presidente, de un congresista, un ministro, lo que fuera, pesa mucho más que todo lo que hagas en el aula. Claro, que ahí vamos a entrar en un ratito en la parte de cómo se introduce lo que está viviendo fuera del aula el estudiante y lo que experimenta al aula, pero lo que yo iba es esta propuesta interesante que usted hace de que la historia se reescribe en el sentido de escribir la historia entre Perú y Chile con una mirada menos, no sé si llamarla chauvinista o menos guerrera, menos militarista, menos bélica, ¿no? Y más amplia, ¿no? En la que, como se dice, se vean el contexto. Dicho sea de paso, si tú miras los héroes de la historia del Perú del siglo XIX, todos han sido militares y casi todos han tenido que ver con las guerras, en particular en el caso de Chile y anteriormente con España, ¿no es cierto? O sea, es una historia construida con una fuerte carga de las ocurrencias de guerra militares. Porque dicho sea de paso, más de la mitad de los gobernantes del Perú han sido militares y los ministros de educación han sido militares. ¿Cómo cambia eso desde el Ministerio de Educación? Porque son los que finalmente imparten los textos, ¿no? Pero mira, yo te voy a mostrar, en este momento ha pasado una semana del Haya. El Ministerio de Educación está, digamos, ocupado en sus tareas habituales, los chicos están de vacaciones, los profesores también, y ya se creó una semana de un ambiente, yo diría, muy cargado, bien contaminado y demás, y los profesores y los alumnos todavía no han hecho nada. Es decir, la velocidad con la que impacta la declaración de un presidente, un expresidente, el presidente del otro lado, los medios de comunicación, que se focaliza en que tal diputado dijo contra el Perú o congresista nuestro que levantó justamente en contra de todo lo que se está diciendo. Pancarta. Pero entiendo que el ministro de Educación ha anunciado que a fines de marzo van a distribuir en distintos colegios del país una serie de cartillas informativas sobre el fallo de la Haya. Es verdad, Claudia, para primaria y secundaria. Pero el Ministerio de Educación viene repartiendo hace 150 años libros para enseñar matemáticas y lengua y estamos donde estamos. Eso de creer que porque uno reparte un material ya se convirtió en, digamos, en una realidad
lo que está escrito ahí, eso no se lo cree nadie. Ya. Pero digo, al menos reconocer que hay el reflejo de eso y de entregar una guía pedagógica a los docentes también. Pero claro, no es suficiente, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo que el Ministerio tiene que cumplir su rol y por eso es que el Consejo Nacional de Educación ha planteado algunos lineamientos en el ámbito educativo. Pero yo creo que una parte del rol del Ministerio de Educación tiene que ver con trabajar no solo al interior de la escuela, porque sí le corresponde orientar a los maestros, a los padres, a los alumnos, por supuesto. Esa es una parte del rol. Yo creo que la otra parte del rol es que el ministro de Educación asuma el liderazgo en todo este debate que hay en este momento sobre el tema y oriente hacia afuera de la escuela, es decir, al resto de los protagonistas. A lo que va a impactar en los medios, digamos. En los medios, en los congresistas, el gabinete. Yo no lo he visto al ministro de Educación ahorita haciendo declaraciones y demás, pero me parece que debería ser más central, debería ser más protagónico, porque si de verdad queremos que la educación sea una llave para recomponer nuestras relaciones con Chile y hacer un futuro auspicioso de una convivencia pacífica, productiva, si la educación va a ser un pivote, tiene que haber una presencia de los educadores. Yo entiendo, claro, el ministro o el ministerio debe haber sido protagonista también para que eso también impacte en los medios y no solamente los otros representantes del Estado que, digamos, cada cual en su rubro tiene sus objetivos, ¿no? Y yo creo que este ministerio tiene gente de mucho calibre, o sea, tanto el ministro como los viceministros, varios especialistas del ministerio son gente de muy alto nivel que tiene mucho para decir. A mí personalmente me gustaría escuchar, que salgan a hablar sobre el tema, orientar. Falta todavía más de un mes para que los chicos vayan a las aulas. Para ese momento ya toda la estructura del pensamiento con respecto al tema peruano-chileno ya va a estar construido y consolidado, porque está ocurriendo en vacaciones, en ausencia de los alumnos y los profesores en las aulas. Bueno, entonces una invocación desde aquí al Ministerio para que salga a ejercer ese liderazgo, claro, yo creo que de orientación a los maestros y a toda la comunidad educativa en general. Y por más que al público a veces le interesa escuchar más a un politiquero así de estos que hacen circo, porque eso mueve emociones y mueve sensaciones, aún así tiene que notarse la presencia de los voceros del sector de educación diciendo, más allá de una guía de trabajo para los maestros, diciéndole al público. Claro. Creemos que estas cosas hay que enfocarlas así. El sentido educativo de lo que está pasando pasa por acá. La construcción de todo lo que quieren los industriales, los empresarios, la gente que hace negocios, necesita un soporte emocional, psicológico, educativo, y el Ministerio de Educación recomienda X y Z, o sea, tiene que haber una voz. ¿Y usted cree que no están pensando en hacerlo? ¿No se les ha ocurrido? Yo tengo mucha confianza en ellos, pero yo quisiera escucharlos. Bueno, todos entonces quisiéramos escuchar los muy buenos puntos, los que usted nos ha hecho ver el día de hoy. Le agradecemos muchísimo por esta entrevista al señor León Trachtenberg, miembro de la Comisión de la Sociedad Educadora del Consejo Nacional de Educación. Muy amable por habernos visitado esta mañana. Vamos a hacer una pausa chiquitita y regresamos enseguida con mucho más aquí en Escuela Abierta.